Marcos capítulo 1, verso 14. La palabra de nuestro Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, dice así: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Mira esta palabra hermosa, amados hermanitos. Mira, hermano, esta palabra hermosa. Nuestro amado Señor Jesucristo, como les decía, nunca dejó de predicar la palabra. Nunca, amados hermanitos. Nuestro amado Señor Jesucristo a eso vino. Él vino a predicar, Él vino a pregonar la palabra. Amén. Ese fue el objetivo. Nosotros también nos tenemos que revestir de lo mismo. Amén. Tenemos que amar las almas, tenemos que predicar las almas. Hay mucha gente que se está perdiendo, hay mucha gente que está pereciendo. Amén. Y nuestro amado Señor Jesucristo no vino a perder el tiempo en ningún momento. Predicaba el evangelio del reino. Y mira lo que decía. Esta es una palabra incluso profética de este tiempo. Mira qué hermoso. Dice: diciendo: el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido. Estamos viendo, hermano, este tiempo ya. Este es el tiempo que el Señor había dicho que iba a acontecer antes de su segunda venida. Estamos prácticamente en el umbral. Falta poquito, no falta mucho para podernos encontrar con nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. El tiempo ya se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado, está cerquita. No falta mucho, no falta nada, casi nada. Y por eso el Señor dice: arrepiéntanse, arrepentíos. Amén. Lo primero que el Señor le dijo a sus discípulos antes le dice: miren, ¿saben qué? Van a predicar mi evangelio, van a predicar en mi nombre el arrepentimiento para el perdón de sus pecados. Porque eso es lo más importante. Amén. Lo más importante es reconocer. Lo más importante, hermano, para el crecimiento espiritual, para llegar a tener la vida eterna, tiene que haber una limpieza, tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber una confesión de pecados. Se tiene que reconocer que hemos cometido maldad, que hemos cometido iniquidad, y todo eso se tiene que limpiar. Tenemos que limpiarnos. Amén. Tenemos que limpiarnos a través del arrepentimiento. El arrepentimiento, les decía, es cambio total de actitud. Amén. Es cambio total de actitud. Y vean, eso es lo que está pidiendo el Señor. Eso es lo que está clamando ahora. Se está clamando a las naciones, al mundo entero: arrepiéntanse, conviértanse, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor. Tiempos de refrigerio, tiempos de bendición, tiempos de amor, hermano, porque cuando estamos con Él, cuando estamos plenamente limpios, limpia nuestras conciencias, ahí el Señor se va a manifestar. Su protección, su amor, su misericordia se va a manifestar cuando hay un arrepentimiento genuino. ¿Sabe por qué? Porque el Señor a sus siervos, a los humildes, a los que de verdad reconocen su pecado y la botan fuera, lo echan fuera, es ahí donde el Señor, hermano, empieza a glorificarse grandemente. Ahí es donde nosotros empezamos a recibir las cosas inefables y hermosas. Si hay pecado, es difícil. No vas a poder conseguir, no vas a poder nunca apercibirte las cosas hermosas, espirituales que el Señor quiere derramar. Amén. Escucha esto hermoso: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse, porque ya está cerca, ya no falta nada. Vemos todos los acontecimientos que están pasando, hermanos hermanitos. Ya no hay más ciego que aquel que no quiera ver. ¿Verdad? El Señor se está acercando, el tiempo se ha cumplido ya, el reino de Dios se ha acercado, ya estamos cerca. Amén, ya no falta mucho. Por lo tanto, tenemos que arrepentirnos para ser dignos. Amén. Porque imagínate, hermanos, si estamos mal espiritualmente y el Señor viene, prácticamente va a ser difícil que podamos ser arrebatados, difícil que nos podamos ir con nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Y escucha esto de hermoso: dice: coma y creed en el evangelio. Creed en la palabra, creed en el
las buenas nuevas, porque evangelio significa buenas nuevas. Crean en la palabra de Dios, crean en el evangelio. Aquí está el evangelio, aquí están las escrituras. Amén. Dice la palabra del Señor: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esta palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Aquí está, estas son las escrituras que nos preparan. Amén. Esta palabra nos redarguye, nos instruye, nos corrige, para que así podamos nosotros crecer y ser dignos. Amén. El Señor dice: crean en mi palabra, porque la palabra es el mismo Dios. Hermano, cuando quieras que te hable Dios, solamente lee las escrituras, y ahí tú te vas a dar cuenta cómo el Señor te va a hablar. Amén. Porque esta palabra es viva, el autor está aquí. ¿Cuántos dicen amén? Y al principio era el verbo, la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, el verbo era Dios, dice. Eso es importante. Amén. La fe viene por el oír, y el oír la palabra, ¿verdad? No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por eso tenemos que creer, tenemos que arrepentirnos, tenemos que venir como niños y creer en el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Amén. Mira, Marcos 1:16. Dice así la palabra de nuestro Dios Todopoderoso: y andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano. A Simón y a Andrés su hermano. El Señor ya empieza a escoger discípulos. El Señor empieza a escoger a siervos en medio de tanta gente, tanta multitud. Empieza a escoger para el ministerio. Amén. Mira qué hermoso. Se fijan este varón humilde con su hermano, pescadores de peces, ¿verdad? Que están echando, dice, la red en el mar, porque eran pescadores. Mira Marcos 1:16. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano. Yo digo que si lo vio es porque él seguramente vio su corazoncito, vio estos varones humildes, sencillos, que él podía glorificarse. Vea, ¿por qué muchas veces el Señor levanta lo vil y a lo menospreciado? Porque Él quiere glorificarse en esas personas. Amén. Porque Él quiere mostrar su poder, su amor. Y para eso los levantó a estos dos varones, pescadores del vulgo, sencillos, humildes, para que se den cuenta. Amén. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí. Qué hermoso. Y haré que seáis pescadores de hombres. Amén. Venid en pos de mí, y yo les voy a hacer pescadores, pero ya no de peces. Ustedes van a pescar hombres. Amén. Y ese clamor ahora también no solamente es para los discípulos, fue para los discípulos. Esta palabra se ha escrito también porque ahora el Señor está clamando, el Señor está llamando. Ojalá seas tú, ojalá sea yo, ¿verdad? Hermano, ese es hermoso, que el Señor te haga un llamado. Imagínate que te diga: sabe, ven en pos de mí, ven, yo te voy a hacer un discípulo, yo te voy a hacer un aprendiz, yo te voy a preparar, yo quiero que seas ese instrumento en mis manos, yo te voy a ayudar, yo te voy a proteger, yo te voy a dar poder. Qué hermoso. Y ya no vas a pescar más peces, vas a pescar hombres. Amén. Ese llamado está ahorita, sigue ese llamado, se sigue ahorita predicando. Para eso estamos aquí, estamos en este discipulados, para ser siervos de Dios, para ser siervas de Dios. Amén. Y el Señor va a ver tu corazón, va a ver tu humildad, y el Señor se va a manifestar en esa humildad, en ese corazón sensible que quiere servirlo, y tenlo por seguro que el Señor va a derramar ese poder, ese amor sobre tu vida para hacerte ese instrumento en sus manos. Amén. Venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Tú vas a ser mi instrumento. Yo te he elegido para que seas mi instrumento. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Esto es hermoso. Hermoso, hermano, porque cuando el Señor te hace un llamado, no puedes recular. No podemos recular. Amén. Mira estos siervos, mira este ejemplo. Por algo se escribió, porque a Simón y a Andrés, su hermano, que después se llamó Pedro, Simón, ¿verdad? Lo llamó Pedro, el Señor. Mira cómo reaccionaron. Dejaron todo. Amén. Lo dejaron todo, dejaron sus redes, dejaron de ser pescadores de peces para seguir al Maestro.
Amén. Fueron sensibles a la voz del Maestro porque ellos querían, anhelaban servirle a este Dios todopoderoso. Yo no sé, pero ha debido ser una voz tan poderosa, tan penetrante, porque es así cuando el Señor te llama, hermano. Es algo hermoso, es algo indescriptible, es algo sobrenatural cuando Dios te habla a través de sueños, a través de la palabra. Amén. A través de la palabra, a través de sueños. Yo recuerdo que cuando el Señor me empezó a hablar, empecé a soñarme pescando, pescaba de arriba, de aguas cristalinas, de lugares donde no había peces, pero se veía el fondo, ahí era totalmente cristalino, y de ahí yo sacaba muchos peces, sacaba de arriba. Yo nunca me imaginé que el Señor estaba ya preparándome para moverme como pastor. Qué hermoso, ¿verdad? Es así, hermano, pero es cuando tú dispones, cuando tú escuchas ese llamado y no eres reacio a ese llamado, es ahí donde el Señor se va a glorificar. Vea, si tú lo dejas todo cuando recibes ese llamado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y dice que entraron en Capernaum, Marcos 1:21, Marcos capítulo 1, verso 21, y entraron en Capernaum los días de reposo. Aquí hay una enseñanza muy hermosa. Los días de reposo, entrando en la sinagoga. Les decía que la sinagoga es un lugar de reunión. Ahorita, por ejemplo, estamos en una sinagoga, es un lugar de reunión. Amén. Donde se leía la ley, donde se leía, donde se escuchaba la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Y vea, el Señor entró ahí a ese lugar de reunión, a esa sinagoga, y empezó a enseñar. Y se admiraban de su doctrina, de su enseñanza, porque ya les dije que doctrina significa enseñanza. Amén. Se maravillaba, la gente se maravillaba, quedaba atónita de ver tanta palabra que fluía con tanto denuedo, con tanta sabiduría, con tanta revelación, con tanta ciencia, con tanto conocimiento. Imagínense, es nuestro Dios Todopoderoso, y Él también quiere levantar ahora siervos así también, que prediquemos con denuedo, que prediquemos con sabiduría, que prediquemos con la revelación plena de su palabra. Para eso nos estamos preparando, para eso tú te estás preparando. Amén. Dice que estas personas se maravillaban de su doctrina, de su enseñanza, porque les enseñaba como que tiene autoridad. Es importante, hermano, tomar la autoridad de nuestro Dios Todopoderoso, pero ojo, no el autoritarismo, porque el autoritarismo es el abuso de la autoridad. Nosotros tenemos que aprender a ser esa autoridad que nuestro Dios, solamente nuestro Dios puede darnos. Amén. Y eso es la autoridad en el amor de nuestro Dios Todopoderoso, con la exhortación, pero en el amor de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Se admiraban de su doctrina porque les enseñaba, tenía autoridad del Señor. O sea, él estaba con mucha firmeza. Ojo, no vayan a confundir el autoritarismo, como decía, o la prepotencia o la altivez. Él se movía con mucho denuedo, se movía con mucha autoridad. No vayamos a confundir la autoridad con el, ¿verdad? Con el envanecimiento, con el orgullo, con la altivez. Es muy distinto, ¿verdad? Con el ego. Es importante eso, amados hermanitos. Eso tenemos que aprender, ¿sí? Y no como los escribas. ¿Cómo eran los escribas? Eran autoritarios. Amén. Les ponían pesada carga al pueblo, sojuzgaban al pueblo, tomaban las escrituras como querían. Es más, ni les enseñaban solamente, creo que lo que le convenía a la gente. Por eso después ya la gente no lo seguía por seguir al Señor. Imagínense tanta palabra y tanto amor. No solamente eso, los sanaba, los restauraba, les daba palabra de vida eterna. A su nombre. Marcos 1:23. Y escucha esto, en este tiempo, en ese momento que estaba predicando él. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo. Allí había en ese lugar de reunión una persona poseída con espíritu inmundo. Amén. Para que ustedes se den cuenta, vean cómo reaccionaba, cuáles eran estas características de esta fuerza espiritual inmunda que hablaba, ¿verdad? Que daba voces a través de este hombre que estaba poseído. Eso es importantísimo, amén, que podamos aprender.
porque para que, por si se manifiesta alguien en un lugar de reunión, una fuerza espiritual inmunda, tú no te asustes, tú sepas diferenciar, tú sepas reconocer que no es la persona, es esa fuerza espiritual inmunda que está obrando ahí. Amén. Escucha esto. Dice, un hombre con espíritu inmundo, un espíritu demoníaco, y miren cómo actuaba, para que se den cuenta, amados hermanitos, cuando hay presencia de Dios, cuando hay un hijo de luz, una hija de luz, una sierva de luz, los espíritus inmundos se atormentan. Amén. Los espíritus inmundos se ponen incómodos, los espíritus inmundos se enojan. ¿Sí? Se enojan, se ponen mal, y es más, miren, ya no podía resistir ahí la presencia poderosa de nuestro amado Señor Jesucristo. Miren qué hermoso, diciendo, dio voces el espíritu inmundo diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Sé quién eres, el Santo de Dios. Lo reconocían, amén, lo reconocían los espíritus inmundos, sabían que Jesús era alguien especial, que era santo. Amén. ¿Qué tienes tú? ¿Qué piensas que has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Y vean cómo Jesús reacciona. Jesús dice, le reprendió. Amén. Jesús le reprendió, te reprendo, espíritu inmundo, te reprendo, cállate. Miren, diciendo, cállate, y escucha la autoridad y sal de él. ¿Qué les estoy enseñando aquí, amados hermanitos? Amén. Para que de pronto, si ustedes están en un lugar de repente en su casa, en un lugar de trabajo, y se manifiesta un espíritu inmundo, un hombre o una mujer poseído, poseída. Hermano, si tú eres cristiano, cristiana, no tengas miedo. Amén. No tengas temor, no huyas. Amén. Ponte firme. Tú tienes el Espíritu Santo de Dios, tú tienes a Cristo Jesús. En este momento, aquí dice, Jesús reprendió, cállate, pero nosotros vamos a reprender ese espíritu inmundo, pero en el nombre de Jesús, cállate, en el nombre de Jesús, te ordeno, te amo. Así, con esa autoridad, amén, el Señor, mire, reprendió con autoridad a ese hombre que estaba poseído con espíritus inmundos. Lo reprendió, dice, con autoridad. Cállate y sal de él. Amén. Así es. Pero si cállate, te vas fuera, olvídense. Hermano, se le va a saltar el enemigo, se le va a saltar el espíritu inmundo y nos puede poseer. Amén. Hermano, es importante, esto es básico. Amén. Nosotros como cristianos, en el primer momento, en el momento de que aceptamos al Señor Jesucristo, nos bautizamos y fuimos llenos del Espíritu Santo de Dios, tenemos el sello, tenemos el poder, ya tenemos autoridad. Amén. Ya tenemos, porque es que dice el Señor, ve, predica mi evangelio, a los que creyeren y fueren bautizados será salvo, mas a los que no creyeren serán condenados, y estas señales seguirán, dice, a los que creen en mi nombre. ¿En el nombre de qué? De Jesús de Nazaret. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre echarán fuera espíritus inmundos. Cuidado, cuidado, no en tu nombre, no en el nombre de Pedro, no en el nombre de Pablo, no en el nombre de la Virgen María, no, en el nombre de Jesús. Amén. En el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, espíritu inmundo, te ordeno, cállate y sal de él, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Así tenemos que actuar. ¿Cuánto dicen amén? Y vea, y el espíritu no se puede, no puede quedarse adentro. Amén. El espíritu inmundo tiene que salir. Tiene que salir. En este caso estaba ahí el poder, estaba Dios mismo. Amén. Estaba Dios mismo ahí. Imposible que se pueda resistir a esa luz radiante, a este poder, porque estaba el mismo Dios ahí. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia, mire cómo reacciona, cómo son las características en esa persona. ¿Qué hizo el espíritu inmundo? Lo sacudió. Amén. Lo revolcó, lo tira. Yo he visto varias liberaciones, el Señor ha utilizado mi vida con muchas liberaciones, y es verdad, se tiran al suelo, empiezan a gritar, empiezan a clamar, empiezan a gemir.
Y a veces hasta te amenazan, no voy a salir, no pienso salir, como que te quieren amedrentar muchas veces, amén. Pero hermano, no voy a salir, no pienso salir, esta persona es mía, me pertenece. Así los espíritus, como que te hacen dudar muchas veces, ¿verdad? Pero tú tienes que estar firme y creer que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Nunca te olvides de eso. El enemigo siempre te va a querer amedrentar. Me ha pasado muchas veces, por eso se los enseño. Porque él va a decir, no, ¿qué tú eres? No, pero no. Entonces tú le tienes que darte, de tomar la autoridad y decir, ¿sabe qué? Yo soy el Hijo del Altísimo, yo tengo el Espíritu Santo, yo tengo el sello, yo tengo el poder, porque el Señor dice así, nómbrale la palabra, y en el nombre de Jesús, que sobre todo nombre en el poderoso, te ordeno, cállate, sal de él, te amo, y sal de él fuera, en el nombre de Jesús de Nazaret. Eso es importante, nunca se olvide. Porque si no, va a ser su buscado. Puede ser, hermano, que el espíritu inmundo salte a ustedes y en vez de que esa persona sea libre, ustedes van a ser más bien poseídos. Si no se sienten capaz, mejor no lo hagan. Pero si se sienten con la autoridad y ustedes están bien espiritualmente, háganlo. Amén. Háganlo. Amén. Es importante esto lo que les estoy enseñando. Y el espíritu inmundo sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz salió, clama, así, grita, con gemidos, grita, y salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Amén. ¿Saben qué, hermanos? Cuando yo no conocía al Señor, cuando yo empecé a ir por primera vez a la iglesia y empecé a ver, digamos, las liberaciones, yo también estaba atónito. Yo decía, Dios mío, yo nunca he visto esto. Nunca me imaginé que digamos, Satanás era real y que Dios también era real y que el poder de Dios, que el poder del Espíritu Santo y que el poder del nombre de Jesús de Nazaret, o sea, cómo los espíritus inmundos se sujetaban, cómo los espíritus inmundos se quedaban atónitos, o sea, salían, tenían miedo, tienen temor. El espíritu inmundo, ¿cómo se llaman los espíritus inmundos? Tiemblan, hermano, tiemblan al Espíritu Santo de Dios, tiemblan la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. Quiero que sepan, amén. Mira, la gente se asombraba, la gente se maravillaba, nunca habían visto semejante cosa, amén. En ese tiempo era recién, estaban viendo por primera vez esa gente. Por eso decía, ¿qué nueva enseñanza es esta? ¿Qué nueva doctrina es esa? Que con autoridad se manda a los espíritus inmundos y le obedece. Con autoridad se les manda a los espíritus inmundos y le obedece. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros, a tener esa autoridad en el nombre de Jesús de Nazaret, para que así Satanás o los espíritus inmundos no te sojuzguen, no te esclavicen, amado hermanito, porque si no, pueden saltar a ti, te pueden contaminar y, hermano, va a ser peligroso. Muy, pero muy peligroso. Amén. Entonces, aquí esto es doctrina apostólica. Esto, hermano, lo escribieron los discípulos. Esto lo vieron hacer al Señor Jesús y Marcos lo escribió. Amén. ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Qué nueva enseñanza es esta? Esto, hermano, quiero que sepan las naciones que este Dios Todopoderoso, que ahora vive en nosotros y a través de los cielos, se sigue haciendo las liberaciones. Se sigue, estamos viendo nomás aquí mismo en Villazul, hemos visto, ¿verdad? Hemos visto sanidades, estamos viendo liberaciones, se sigue haciendo liberaciones en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero tenemos que tener ese poder, esa autoridad. En ningún momento nos amedrentemos, porque el enemigo es bien astuto y conoce nuestro miedo, muchas veces tu miedo, y va a querer sojuzgarte, va a querer esclavizarte. Amén. ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen. No queda otra, no le queda otra. En el nombre de Jesús de Nazaret, los espíritus inmundos tienen que obedecer. Amén. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. El Señor empezó a hacerse famoso. Amén. Famoso, porque me imagino que empezaba a contar, ¿no? Te cuento que hemos visto algo nuevo, hemos visto que los espíritus inmundos estaban un hombre poseído y el Señor Jesús lo sacó, lo liberó a esa persona, pero ¿con qué autoridad? ¿Con qué poder? ¿Con qué autoridad? ¿Con qué denuedo? ¿Y cómo lo liberó a este varón? ¿Y cómo el espíritu inmundo lo reconoció? Porque, hermano, los espíritus inmundos saben y conocen a un hijo de luz. Pero cuando hay un hijo de tinieblas, ¿saben qué? Cuando hay alguien que está en pecado, el espíritu inmundo va y se apoya ahí,
donde está tu celular con pornografía, donde está tu celular con música apuntada, por si acaso. Han habido muchos casos de eso. El espíritu inmundo siempre se va a fortalecer. Si bien sale a veces de esa persona y se va a la otra persona que está contaminada, porque el espíritu inmundo siempre quiere buscar, siempre trata de buscar un lugar donde pueda vivir, donde esté tranquilo, donde haya carne, obras de la carne, para que hasta ahí se fortalezca y no solamente estén ellos ahí cómodos, sino traigan a otros espíritus inmundos más. Se lo digo porque yo lo he vivido, yo lo vivo. Amén. Y es hermoso sentir ese poder, es hermoso sentir esa autoridad, es hermoso. Por eso, hermano, yo, por ejemplo, yo no le tengo miedo a la oscuridad, yo no le tengo miedo a los espíritus inmundos, yo no le tengo miedo ni al mismo Satanás. Amén. Y no tienes que tenerle miedo en ningún momento que te dejes, porque vas a ver cómo vas a sentir la presencia demoníaca cuando tú entras a un cuarto, entras a un lugar y de pronto se te paran los pelos ahí y tú sientes que hay algo que te está observando, 100% que hay una presencia demoníaca. Entonces no te asustes, repréndelo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Me están escuchando? Sí. Los discípulos de Juan y los de los fariseos, dice, escucha esto, Marcos 2:18, ya esta es otra enseñanza. Amén. Marcos 2:18, escucha lo que dice. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Esta es una enseñanza, hermanitos. ¿Saben por qué? Porque ya no estás ayudando a la iglesia. La iglesia dejó de ayunar. Amén. La iglesia, hermano, ya está con mucha glotonería. Hermano, un día no pueden ayunar, un día, hermano, se pueden fortalecer, porque saben que el ayuno tiene poder. El ayuno es, hermano, para romper cadenas, yugo de opresión, ¿saben ustedes? Hermano, por el ayuno, hermano, se vencieron, se rompieron decretos. Amén. Se hicieron victorias hermosas de ejércitos grandísimos que venían a sojuzgar, que parecían que lo iban a pisar como papillas al pueblo de Israel, pero a través del poder del ayuno el Señor hizo maravillas. Amén. Hizo que los enemigos mismos se matasen entre ellos. Así es el ayuno. ¿Eh? Y aquí los discípulos de Juan ayunaban. Mira, hasta los fariseos ayunaban en ese tiempo. Pero el Señor Jesús estaba con sus discípulos no ayunaban. ¿Por qué no ayunaban? Porque estaban con el mismo Dios, pues. Amén. Estaban con el poderoso ahí. ¿Cómo van a ayunar? Pero mira lo que le dijo al Señor Jesús. Jesús le dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Miren qué hermoso. ¿Cómo van a ayunar si aquí estoy yo? Si aquí está, soy yo, Dios mismo. Entre tanto que tienen consigo al esposo, él no pueden ayunar, le dice. Pero mira el 2:20. Pero vendrán días cuando el esposo del Señor Jesús le será quitado, y entonces en aquellos días ayunará. Amén. Entonces en aquellos días ayunará. Entonces, ¿qué nos está enseñando el Señor? Que a partir ya desde que el Señor se fue, sí tenemos, la iglesia tiene que ayunar. Por eso que se ha designado un día por semana, los jueves mañana, amén, de ayunar, de buscar al Señor, de poder debilitar nuestra carne, pero fortalecer nuestro espíritu, amén, porque es la única manera de poder romper todo yugo, toda opresión. Imagínate, por ejemplo, tú no puedes vencer la pornografía. La pornografía te tiene esclavizado. Entonces tú declaras, te dices, Señor, voy a proclamar ayuno por esta área de mi vida. No puedo vencer la pornografía. Y ahí haces ayuno. Y ahí te quebrantas. Y vas ahí, le pides al Señor, Señor, quebrántame, Señor, ayúdame, Señor, yo quiero ser libre de esto. Y vas a ver. Pero hazlo de corazón. Porque ojo, el ayuno no es dejar solamente de comer, porque muchos dicen, voy a dejar de comer, y empiezan a ver novelas, empiezan a ver películas, pero no es eso. El verdadero ayuno, hermano, es estar en comunión, es leer la palabra, es orar, pero mejor, hermano, si para eso está la congregación. Ahí en la congregación, por eso, ahí estamos adorando al Señor.
ahí estamos escuchando, alabándole a Él, ahí estamos, hermano, recibiendo palabra, edificándonos. Si es tiempo, es un tiempo es verdad, de sacrificio, pero vale la pena. Porque después, hermano, si bien tú vas debilucho así, carnal, o sea, tu físico, pero hermano, espiritualmente estás fortalecido. Y hay que se presente un espíritu inmundo, alguien que se presente poseído. Tienes el poder ahí, tienes toda la autoridad. El ayuno es poderoso. Amén. Mira, aquí dice claramente: pero vendrán días cuando el esposo les será quitado. Los discípulos, hermano, cuando el Señor se fue, en ese día en el aposento alto, hermano, o mejor empezaron ya a ayunar. Empezaban a ayunar los discípulos. Amén. Estaban unánimes y ayunaban, adoraban al Señor. Así tenemos que hacerlo. Eso es la única manera para poder vencer todas aquellas opresiones que tienes, amén, todos aquellos problemas, situaciones que incluso hasta por un trabajo, no sé, pero mayormente yo diría que sería para ti mismo, para tu crecimiento espiritual, para que el Señor te dé sabiduría, para que el Señor te utilice para predicar su palabra, o para que el Señor te sane de alguna enfermedad, de algún problema, alguna situación. Señor, yo te entrego este ayuno para esto, pero mayormente, hermano, yo diría que para tu crecimiento espiritual, para poder vencer la maldad, la iniquidad, para poder vencer el odio, el rencor, el resentimiento, la falta de perdón, o el celos, o la ira, o la contienda. Todas esas cosas tú puedes vencerlas en el nombre de Jesús haciendo ayuno. Es importante el ayuno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Marcos capítulo 2, verso 23 dice: aconteció que al pasar él por los sembrados, estaba pasando por un lugar donde había sembradío de maíz. Amén. Y era un día de reposo. En el día de reposo, antiguamente la ley, no se podía trabajar, no se podía coger una espiga o algo comer, porque el que profanaba el día de reposo, de Shabbat, morían las personas. Pero aquí el Señor, mire, hace un cambio, muestra el amor, muestra la misericordia. Los discípulos seguramente estaban caminando mucho tiempo porque el Señor Jesús vieron la posibilidad de arrancar espinas, porque no es pecado, hermano, cuando tú vas por un sembradío, no es pecado que agarres una sandía y te la comas. Pero si te sacas 2 o 3, ya eso es robo. Amén. Si tú vas por un sembradío de espiga de maíz y comes una, no es pecado, puedes comer. Amén. Así de sencillo. Mira, dice que aconteció al pasar por el sembrados el día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Los fariseos, conocedores de la ley, sabían que era pecado, que no podían profanar el sábado. Ya les digo, porque ellos así eran tácitos, eran muy, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? De la ley, eran muy tácitos, tomaban la ley así, pero eran bien estrictos. Amén. Y vean, ellos estaban ahí, pero el Señor les enseña algo hermoso. Entonces dice, los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: nunca leíste lo que hizo David. Les enseña, se va a la antigüedad, se va allá cuando lo recibió el sacerdote a David, uno de los sacerdotes, y va a ver lo que pasó. Qué hermoso. Pero él les dijo: nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban. ¿Cómo entró en la casa de Dios? En el lugar de David, en la casa de Dios, ya le dije, el atrio exterior, estaba el atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. Y en el atrio interior estaban los panes de la propiciación, que no se les era permitido comer a cualquiera, solamente a los sacerdotes. Pero vean, vino de la guerra el rey David con sus siervos, ¿verdad? Con sus guerreros, y pues tuvieron hambre y sacaron el pan, que no era lícito comer a ellos, pero el sacerdote les sacó y fueron sin culpa. Amén. Aquí le estaba enseñando algo hermoso. Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote, dice, y comió los panes de la propiciación, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. O sea, para que se den cuenta, el Señor que estaba mostrando en el Shabbat estaba mostrando el amor, la misericordia,
primero tener misericordia. ¿eh? Esas personas tenían hambre, esas personas venían cansadas, esas personas venían de luchar. Entonces, aunque no era lícito, pero hermano, hay que moverse a misericordia. Eso es lo que le estaba enseñando el Señor. También les digo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, escucha esto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Amén. ¿Qué les quiero decir? ¿Qué les digo al Señor? Vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, porque yo os haré descansar. El Hijo de Dios es el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo es el reposo. Los que estamos en Cristo Jesús estamos en su reposo. Ya no necesitamos, hermano, como en la antigüedad, cumplir el día del Shabbat y no hacer nada. Imagínate, y te voy a leer esto, es importante. Mira, porque ustedes saben que hay una iglesia del séptimo día, que imagínense solamente cumplen ese día, el día del Shabbat. Pero hermano, cuánta gente moría, porque hermano, el que hacía algo se moría. ¿Ah? Lo apedreaban. Le voy a leer eso de aquí, por favor, no Éxodo 31. Escucha esto. Y esto es para refutar inclusive a los que no creen, a los que te están predicando sobre el Shabbat. Amén. Mira, ahí por ejemplo en Juan 1:17 dice, porque la ley fue hecha por medio de Moisés, pero la gracia vino por el medio del Señor Jesucristo. La gracia y la verdad vino por medio del Señor Jesucristo. Y ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, y la gracia es Jesucristo. Y esto del Shabbat, ¿sabe para quién era? Para el pueblo de Israel, para el pueblo judío. Mira, Éxodo 31, mira lo que dice, el Éxodo 31:12, escucha esto, aquí, y aquí vamos a quedar. Amén. Éxodo 31:12 dice, el día de reposo como señal. Mira, escucha bien y toma atención. Si es posible, márcatelo en tu Biblia eso. Amén. Escucha lo que dice. Habló además el Señor a Moisés. Habló el Señor a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel. No está diciendo tú le hablarás a los gentiles o a todo el mundo. No, le está diciendo específicamente ahí a los hijos de Israel. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy el Señor que os santifico. Escucha, así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, o sea, el que hiciera alguna cosa en ese día, mira, de cierto morirá. ¿Ah? Imagínense cuántos profanan el día santo, cuántos se tuvieran muertos ahora. En ese día no se podía hacer nada. Por eso el Señor vino a hacer ese cambio. Amén. Van a ver ustedes el domingo, bueno, no van a escuchar, voy a predicar eso, algo hermoso. ¿Sí? Mira clarito, dice, el día de reposo, porque es santo es a vosotros. El que profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en aquella persona será cortada de medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado. Escucha esto, al Señor. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Escucha esto más. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrando por sus generaciones por pacto perpetuo. O sea, para siempre quiere decir. Amén. Aquí dice, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel. Los hijos de Israel, vuelvo a repetir, no dice los gentiles. Amén. Guardarán pues celebrando el día de reposo por las generaciones, por pacto perpetuo para siempre. Escucha, es señal para siempre entre mí y los hijos de Israel. Ahí clarito.
¿sí? Porque en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. O sea que aquí, hermano, ese verso bíblico es clave. Amén. Eso el Señor hace a Moisés que le transmitiera al pueblo de Israel: mira, este es mi pacto con ustedes. Yo hice los cielos, yo hice la creación en 6 días, y el 7º día ustedes lo van a celebrar para que se recuerden que yo hice la creación. Un día y un día descansé. Pero esto va a ser para ustedes, para mi pueblo, para el pueblo de Israel. Nadie más. Porque a los gentiles, ¿qué les digo? Le digo que no se los otorgue referente a la ley, sino que se guarden de sangre de animal ahogado. ¿Y qué más? ¿Se acuerdan otro? Y de fornicación. Creo que es eso. Nada más. Amén. Nosotros los gentiles, hermano, ya sabemos que nuestro reposo, que el fin de la ley es Cristo. Así de sencillo. Amén. Entonces, aquí está, le estaba enseñando el Señor misericordia. Le dijo: miren, en ese tiempo los panes no se podían comer, no eran lícitos solamente a los sacerdotes, pero aquí se mostró misericordia y se les dio, y fueron sin culpa. Amén. En el día de reposo también les digo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Amén. A su nombre. Él es el reposo. El que viene a Él, hermano, el que lo acepta a Él, ya estamos en el reposo, que es Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga. Amén. Levantémonos, por favor. Ahí vamos a terminar. Parece que hay algo especial, no sé qué hay. ¿Qué pasaría? ¿Por qué hay tanta gente? No sé. Amén. Vamos a orar. Por el paro. Gracias, papito amado, por tu amor y tu misericordia. Te amamos, te exaltamos, te adoramos. Tuyo es el poder y la gloria. Gracias, papito amado, por este tiempo tan bonito. Gracias por tu palabra. Gracias por este día especial, Señor. Gracias por traer este remanente, este pueblo hermoso que ha venido a recibir tu palabra. Que esta palabra penetre nuestros corazoncitos, que la pongamos por obra, Señor. Gracias, mi Dios. No hay palabras para expresarte nuestro amor, nuestro agradecimiento. Gracias, papito amado, por mis hermanitos de las naciones, que esta palabra, Señor, haya penetrado en sus corazoncitos, que la asimilen para que la pongan por obra, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanitos. Nos vamos de este lugar, más no de tu presencia. Acompáñanos, Señor, siempre que estemos revestidos de tu poder y autoridad, y que ninguna fuerza espiritual ninguna pueda sojuzgar nuestras vidas, nuestras familias, y podamos ser esos instrumentos poderosos en tus manos para predicar, pregonar tu palabra con poder, con denuedo y autoridad, y ganar muchas almas, Señor. Que este lugar sea lleno de bendición, que haya sanidad, que haya restauración de familias, y sobre todo que nos preparemos para cuando tú vengas nos podamos ir contigo y estemos allá contigo para siempre, por toda la eternidad. Gracias, papito amado, te amamos y te adoramos en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo dice: Amén. 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 Toma tu ofrendita, amado hermanito, por favor. Vamos a